los jóvenes se super burlan de cuando ven a los candidatos haciendo el ridículo en las redes sociales, porque los jóvenes sienten que los maltratan, o sea, que no les están hablando a ellos, que no se saben, o sea, que el político no tiene idea de los ideales, de los sueños, de los propósitos de los jóvenes, porque no hay diálogo. Los datos, las historias, las palabras, la memoria, un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira en Esfera Pública, analizamos lo que acontece. Dirige Arturo Rojas. Bienvenidos amigos a Esfera Pública, estamos nuevamente acá, hoy con una invitada muy especial, Marta Hernández, una experta en comunicación política, es doctoranda en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, magíster en Estudios Políticos, especialista en televisión de la Universidad Javeriana y comunicadora social y periodista, colega de la Universidad Minuto de Dios. Hoy vive en Argentina, trabaja desde Argentina en un tema muy importante, Miguel, que es la comunicación política, la directora académica de la Asociación de Consultores, Estrategas e Investigadores Políticos, ACEIPOL, y la directora de colección de libros sobre política y mujer del grupo editorial Parmenia. Tiene muchas cosas más en la hoja de vida, si quieres las vamos preguntando más adelante, porque si no nos tocaría hacer dos podcasts para esto, uno para la hoja de vida y otro para la que vamos a tener con ella. Bienvenido, Miguel. Hola, Arturo. Bienvenidos todos y todas a este nuevo capítulo de Esfera Pública. Hoy vamos a tener una invitada muy especial que tiene una mirada global de lo que es hoy en día la comunicación política y esos retos que se avecinan, ¿no? Con nuestra política, que es bastante macondiana. Va a ser media hora bien interesante de charla. Recuerden que nos pueden encontrar como Esfera Pública CO o CO en cualquiera de las redes sociales, en Twitter, en Facebook o en YouTube. Y nos pueden encontrar como podcast en Anchor y en Spotify. Bueno, entonces le damos la bienvenida a Marta Hernández. Muchas gracias, buenos días, Arturo. Muchas gracias, Miguel, por el espacio. Arturo, a toda la audiencia de Esfera Pública, un saludo muy cordial, muy especial para todos ustedes. Marta, estamos en un momento clave, sobre todo en Colombia. Se vienen las elecciones para el próximo año, el 2022, y digamos que Latinoamérica en los últimos 20 años podríamos decir que ha estado en una convulsión en términos políticos constante, ¿cierto? Desde Argentina hasta Colombia y Venezuela ha habido unos cambios significativos. Bueno, Colombia la que posiblemente menos cambios ha tenido. ¿Cuál es, para iniciar ese panorama amplio de lo que está pasando en América Latina? ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen desde ACEIPOL también sobre la democracia en América Latina? Gracias, Arturo, por el espacio. Claro que sí, mira, como tú lo planteabas específicamente, claro, es así. Ha habido cambios fundamentales, hay un nivel de convulsión importante en los últimos años en nuestros países de Latinoamérica, además porque compartimos las mismas problemáticas como gran región, ¿no? De Latinoamérica, de Suramérica, compartimos esos grandes problemas que son fundamentalmente la corrupción en nuestros países, la corrupción de los estados, de los gobiernos, de los partidos políticos, la corrupción en general. Por otra parte, los altos índices de pobreza y desigualdad, que las cifras, como sabemos, son bastante alarmantes en todos nuestros países de Latinoamérica, de Centroamérica, con los últimos estudios y obviamente a raíz de los 2 años o año y medio que llevamos, o más de año y medio que llevamos de pandemia, pues esas cifras de desigualdad y de pobreza, pues obviamente han ahondado en la brecha, han profundizado en la brecha de nuestros países, ¿no? Entonces eso hace que haya unas condiciones especiales para que se generen como todas estas también movimientos sociales, protestas que hemos visto en todos nuestros países de Latinoamérica, pasando por Chile, Bolivia, Ecuador, Perú. Y bueno, también con el tema de la pandemia, a los gobiernos, los ciudadanos les ha pasado factura en estas elecciones. Como todos sabemos, en las 5 elecciones presidenciales que hubo en pandemia en los países en Latinoamérica,
pues obviamente fue como una gran rendición de cuenta de los gobiernos y la gente les pasó factura del tratamiento de la pandemia en las urnas. Pero además la gente, o bueno, algunos de nuestros colegas pensaban que la pandemia iba a cambiar por completo la manera de hacer una campaña política en esos países que comparten esa convulsión social, política y económica todo el tiempo. Pero en términos generales vimos en Ecuador, vimos en Chile también unas manifestaciones multitudinarias, la gente en la calle saliendo a protestar, a pedir cambios, a pedir o saliendo, digamos, a votar masivamente con su tapabocas o cubrebocas o sin él, pero la gente salía y digamos que no cambió del todo el hecho de que hubiese una pandemia en medio de elecciones, pero sí cambiaron las necesidades y el sentir de las personas o las emociones de las personas respecto a esos cambios que estaba buscando y que está necesitando debido pues a toda esta crisis económica, social, política y de salud. Aquí entra un tema muy importante, que es el que nos convoca a todos, y es cuál es, cuál es ese reto de la comunicación política para acompañar esas estrategias de campaña y hacerlas exitosas en medio de un ecosistema diferente, una ciudadanía mucho más activa en redes sociales, mucho más preocupada por lo que pueda pasar a futuro, con una cantidad de incertidumbres gigantes. ¿Cómo lo ves tú desde la consultoría? Pues Miguel, los retos son muchos y son a largo plazo. Como tú lo decías, digamos, las formas de hacer campañas políticas en pandemia, lo que hicieron por un lado fue mostrar las limitaciones que tienen un poco nuestros partidos políticos y las estructuras políticas de nuestros países para enfrentar este tipo de cambios. Había un poco de resistencia en algunos países, tanto de hacer adecuaciones de su sistema electoral, es decir, desde la misma consecución estatal, de cómo hacer desde las direcciones electorales, tener unas políticas o hacer unos ajustes a su legislación para poder hacer esos cambios, por ejemplo, de incluir que las personas pudieran votar por correo electrónico, de incluir el voto electrónico, de incluir el llevar las urnas a las personas que estaban de pronto hospitalizadas. Bueno, había distintas formas y estrategias que se podían implementar para acercar, para facilitarle el voto a los ciudadanos, a los que estaban aislados, para que no haya aglomeraciones, para, como tú decías, hacer campañas específicas de capacitación para que las personas también se animaran a votar, porque por un lado también, así como les pasaron factura a nuestros gobernantes en las urnas, también la gente pues subió un poco el abstencionismo porque la gente tenía como ese miedo de ir a las urnas, no sabían cómo iban a ser los protocolos de seguridad y si realmente iban a estar seguros asistiendo a las urnas. Y por otra parte, la forma como se hicieron las campañas. Lo que se reforzó fueron las campañas a través de redes sociales, todos los Zoom que les tocó hacer, todos esos actos que eran de plaza pública, el gran acto de cierre de campaña en plaza pública, los anuncios oficiales de los candidatos en plaza pública, pues todo eso se desplazó a estos sistemas y a la utilización pues de las tecnologías y Zoom y las distintas plataformas que hay, que no es lo mismo, ¿no? Digamos que en cuanto al acercamiento con el ciudadano, que es lo que siempre el ciudadano le está reclamando a su candidato y a los políticos, es la cercanía y que le hablen a ellos. Entonces esto un poco, si no se tiene un equipo, si no se tiene una preparación, una capacitación, hace como más distante esa relación con político ciudadano. Si bien hay digamos, se hizo una cercanía a través de las plataformas, hay un segmento de la población o que no tiene acceso a Internet, ¿cierto? A conectividad, y algún otro segmento que seguramente no es muy cercano a la tecnología. Eso lleva a unos retos en términos de comunicación política, también para llegarle al ciudadano. ¿Qué se está pensando en términos de innovación para poderle llegar a una masa mucho más amplia desde la comunicación? Pues Arturo, esos son los retos a investigar, porque lo que vimos en estas campañas es que se volvió a la radio comunitaria.
se volvió a la radio comunitaria y tomó muchísima fuerza en todas estas campañas. La radio comunitaria y el megáfono, increíble. Esa comunicación con el megáfono y demás para tratar de llegar a las comunidades más apartadas, a esas comunidades, por ejemplo, comunidades indígenas y demás, que no tienen, como decías tú, Arturo, ese acceso a internet, a las nuevas tecnologías y bueno, digamos donde el candidato por cierres de fronteras y demás, o de carreteras, o estas limitaciones que hubo, los candidatos pues se les dificultaba su acceso a, digamos, a la población y bueno, hay que tener en cuenta que estábamos con estos decretos ley, que teníamos que estar en casa, entonces fueron campañas bastante atípicas, fueron campañas donde hubo mínima movilización también a las urnas y bueno, esos pocos que se pudieron movilizar finalmente fueron los que decidieron por la mayoría de la población, pero sí destacar el trabajo de las radios comunitarias que siempre han estado vigentes, pero ahora más que nunca, ¿no? Fueron una herramienta fundamental para el desarrollo de las elecciones. En Argentina, ¿cómo está el tema de radio comunitaria? Porque digamos, Ecuador, Colombia, Bolivia, ha tenido una radio comunitaria histórica y tradicional reconocida, pero Chile y Argentina, Brasil, algo, ¿cómo están ellos en términos de esa comunicación desde la región, desde lo comunitario, de lo que nosotros llamaríamos en Colombia desde lo veredal? Claro, es un poco más incipiente, digámoslo así, que en estos países que acabas de mencionar, pero hay unos ejercicios importantes desde la Universidad de Buenos Aires y desde la Universidad Nacional de La Plata, con sus carreras de comunicación social, que tienen también como este énfasis y este enfoque también comunitario para llegar a las comunidades más apartadas, pero son ejercicios que pues en algunas oportunidades han tenido como universidades del Estado unas financiaciones del gobierno para tener proyectos puntuales de desarrollo de estas radios comunitarias. Ahí vemos cómo ni una acaba con la otra, sino que al contrario se complementan, ¿no? Esas formas de llegarle a la gente, esas maneras o esos métodos del contacto directo con las personas. Nunca, digamos que por lo virtual se va a reemplazar ese cariño, ese ver al candidato, ese escuchar al candidato en la calle, verlo en el barrio, en la provincia. Eso es fundamental, pero entonces aquí también entra esa innovación que deben tener los candidatos al momento de usar las redes sociales. Y frente a este tema, ¿cómo has visto ese papel que vienen jugando esas personas que influyen, que son influenciadores dentro de las redes sociales con los candidatos? Muchos a veces intentan parecer naturales, pero lo que hacen al contrario es quitarle como ese sentido a la campaña y se vuelve después, es más un problema que una buena influencia. Sí, Miguel, son dos puntos, ahí son dos puntos a tratar. Por una parte, lo que tú decías de cómo se han utilizado las redes sociales digamos, para hacer campañas en temas de pandemia. La investigación, como ustedes saben, para estructurar una estrategia de campaña, primero hay que hacer todo el tema de investigación. Y esa investigación se hace en todas las etapas de la campaña para reforzar y hacer ajustes de lo que no esté funcionando en la campaña. Pero en esa investigación que tuvieron que hacer estos, por ejemplo, candidatos presidenciales de estas elecciones que hubo en los países, en estos 5 países en Latinoamérica en pandemia, ese tema de la investigación también se tuvo que hacer a través de redes sociales y a través de estas plataformas virtuales, que también, por ejemplo, hacer un focus group, tocaba así, por Zoom, hacer una historia de vida, hacer una entrevista a profundidad, todo eso, pues obviamente tocó a través de las redes sociales. Y en lo que se enfatizó y lo que tuvo fuerza fue la implementación de las encuestas, de estas encuestas de, bueno, por quién, como su intención de voto, por quién votaría o qué imagen le representa a este u otro candidato para ver cómo a quién se lanzaba como candidato en principio. Entonces, tener en cuenta, recoger levantar toda esa información a través de las redes, de redes sociales. Ustedes saben que hay estas encuestas que se hacen automáticas en las redes sociales, que ya no es la tabulación manual, sino que la misma aplicación de la red social te hace la tabulación de los datos. Como ustedes saben, los datos sí te los da un software,
un programa, pero hay que tener pues equipo especializado para analizar esos datos de acuerdo al contexto y a la coyuntura de cada región y de cada país. Eso por un lado. Y por otro lado me preguntabas de la imagen de los candidatos. Pues las personas ahora no están votando por grandes obras, las personas no votan por el metro, que si es subterráneo, que si es aéreo, que si es a nivel, ni por grandes autopistas, las personas están votando es por los problemas que le aquejan en su primer metro cuadrado. Votan al candidato que le esté hablando en su primer metro cuadrado, que es la teoría del consultor argentino Pablo Nopov, que es esa teoría del metro cuadrado. Cuando las personas abren la nevera y ven que no llegan a fin de mes, cuando abren la nevera está su nevera desocupada. Por esos temas puntuales es que las personas están yendo a las urnas. En el caso de los jóvenes, ahora que hacía la pregunta Miguel, me llamaba la atención el tema de las narrativas en términos de comunicación, y es que hay que segmentar muy bien. Tú bien lo dices, en la teoría del metro cuadrado ya no es únicamente que cogías esa masa que a todos les sirve el Transmilenio, a todos les sirve el metro, a todos les sirve una autopista, sino que es el detalle. ¿Cómo se hace para segmentar esa población que es joven, que es la que está en Internet, pero además que tiene diferentes plataformas? Porque a mí me causa mucha sensación, impresión y cualquier cantidad de categorías. Es el candidato que sale hasta bailando en un TikTok, ¿cierto? Y el otro pues que sale muy serio. Y digo, bueno, ¿a quién le están llegando acá? ¿Cómo están viendo eso? Súper clave el tema de los jóvenes, fundamental el tema de los jóvenes. Para eso se utiliza la metodología o el área de la comunicación política del Big Data, que es la super segmentación de las audiencias para llegar con un mensaje emotivo puntual a esa audiencia. Pero hablar de jóvenes, cuando hablamos de jóvenes no estamos haciendo suficientes segmentaciones, como hablar o de hombres o de mujeres o de niños o de adultos mayores, es muy general. ¿Por qué? Porque sabemos que tenemos jóvenes que. ¿Jóvenes qué, Miguel? Jóvenes que, Arturo. Jóvenes Nini, los que ni estudian ni trabajan, ¿a quién les vamos a hablar? A los jóvenes, jóvenes que ya hicieron una carrera y quieren ser independientes y crear una empresa. Los jóvenes que han tenido oportunidades de estudiar, el joven que le toca estudiar y trabajar, el joven del campo, el joven que está en la Colombia profunda, en medio del conflicto. ¿A qué joven? Entonces, eso es lo que hace el Big Data, súper segmentar esas audiencias. Por ejemplo, si es el joven, súper segmentarlo, y con su equipo creativo de comunicación y con el candidato, crean una propuesta para hablarle emotivamente a ese joven puntualmente, al que salió a marchar, al que no salió a marchar, a ese joven puntualmente, a moverle sus emociones a través de redes sociales. Y lo que ustedes decían es muy importante. No es poner al candidato a hacer el ridículo en TikTok. O sea, hay muchas formas de llegarle a los jóvenes. Generalmente en las campañas no es necesario que el mismo candidato sea el que se exponga a bailar o a cantar o hacer el TikTok directamente, sino que con una estrategia puntual de comunicación se llega con un mensaje que está bajado de la estrategia, que deben ser mensajes muy, muy cortos y muy puntuales. Sí. Es más, los jóvenes, acoto una cosa final, Miguel, los jóvenes se super burlan de cuando ven a los candidatos haciendo el ridículo en las redes sociales, porque los jóvenes sienten que los maltratan, o sea, que no les están hablando a ellos, que no se saben, o sea, que el político no tiene idea de los ideales, de los sueños, de los propósitos de los jóvenes, porque no hay diálogo. Sí, uno ve una cantidad de candidatos y de candidatas haciendo los retos de TikTok y uno dice, pero, o sea, ¿qué es esto? De verdad que no se ve ningún tipo de estrategia, sino es, si mi adversario hizo eso, yo también lo hago. Y pues eso pues demuestra una falta de estrategia clara en las campañas. Pero quiero entrar a Colombia, profe. ¿Cómo has visto o cómo se ve o qué retos hay para estas elecciones que vienen para el próximo año, en marzo, en mayo? Tenemos un país que está pidiendo un cambio, no sabemos qué cambio, pero quiere cambiar la situación actual.
se va a afrontar o qué crees que hay que tener en cuenta desde la comunicación para estas próximas elecciones en Colombia? Sí, Miguel, quería anotar algo más de lo final que dijiste del tema anterior y es, en TikTok y en redes sociales hay una confusión muy delgada en las campañas y es que el candidato quiere ser influencer. O sea, confunde el ser candidato de una campaña política a ser influencer. Entonces se va como por el eje del influencer y como quiere seguir como todo lo de un influencer que tú lo nombraste, que es la confusión y es donde los jóvenes se le burlan, porque no, eres un candidato y te vamos a preparar como candidato, no como influencer. No, que yo quiero, con el que, no, que quiero seguir a este porque tiene más seguidores y quiero contratar cuentas para tener más seguidores. Bueno, todo ese tipo de cosas es para hacerse influencer y nada que ver con ser candidato. Entonces hay que tener como muy clara esa diferencia en la estrategia. Eso por un lado. Y no irse porque te estás desviando de la campaña por hacer todo para ser influencer. Y ahora el que me hablabas del tema de Colombia. Bueno, se vienen las elecciones en Colombia el próximo año. Igual ahora a finales de noviembre están las de los jóvenes, que son unas elecciones bastante importantes, la inclusión de los jóvenes en estos cargos, ¿no? Para trabajar por sus comunidades, en sus barrios, en sus distritos. Y es muy importante incentivar ese voto joven y que los jóvenes se animen más que las protestas que vimos en las calles, que muy válidas todas, por lo que reclamaban, obviamente, todo muy válido lo que reclamaban, pero bueno, hay que tener como también esta conciencia de ciudadano de hagamos parte para poder hacer, ¿sí? Entonces, bueno, en Colombia está la cosa súper compleja como siempre, ahora más compleja que nunca. Van a ser unas campañas muy violentas, más violentas que antes. Y hay mucha preocupación con la nueva legislación o los cambios que hay del nuevo código electoral. Ahí hay un terreno bastante complejo para estudiar, ¿no? De esos cambios que hay del nuevo software que se va a utilizar para estas elecciones, ¿no? Que si es más fácil de hacer fraude, que si es más difícil, que a quién contrataron, que quiénes fueron los proveedores de ese software. Bueno, ustedes saben que hay todo un tema en el ambiente alrededor del tema que requiere obviamente de una veeduría muy puntual de la misión de observación electoral y de todos sus investigadores, aparte de toda esa observación electoral que siempre va de fuera y demás. Entonces hay que estar como muy atentos a cómo transcurre eso y cómo se están conformando ahora los partidos políticos. También recordemos que las personas no quieren votar por partidos políticos tradicionales por los temas de corrupción históricos que hemos visto en nuestros partidos políticos de toda la historia, digamos, los principales. Entonces, por eso se apela a la figura de ir por recolección de firmas, de ir como independiente, de ir me creo un partido político, trato de tener un registro legal, como se quieren como desmarcar de esos partidos políticos tradicionales que en última son los que tienen la maquinaria política también para llegar al poder. En Colombia, bueno, yo creo que en gran parte de Latinoamérica, a raíz de la pandemia, uno de los grandes problemas es el empleo y es potenciar de nuevo la economía. En este caso, nosotros tenemos que mirar cómo crecer un poco más. Me imagino que los candidatos van a estar con el foco hacia ese segmento. Pero nosotros tendríamos dos segmentos más, que es el tema de la seguridad, que se ha deteriorado bastante durante este gobierno, y el tema del acuerdo de paz. ¿Cuál es la lectura que hacen ustedes desde la comunicación política de estos dos temas en el caso colombiano? Sí, por una parte, lo que tú decías, Arturo, este tema del empleo son de los ejes fundamentales de los problemas fundamentales de nuestros países en Latinoamérica, ¿no? El empleo, los altos índices de desempleo, sobre todo ahora con los 2 años de pandemia, de todas las empresas que tuvieron que cerrar, de todos los negocios que se fundieron, Colombia tiene el problema y tiene los altos índices de la economía informal, de todas estas personas que vemos que se rebuscan su día a día de una y mil formas. Eso es muy fuerte en Colombia, que
como que en otros países no se ve tan fuerte como en Colombia, y todos esos comerciantes informales también la pasaron muy mal en todo este tiempo de año y medio de pandemia, de encierro y demás. Y eso va muy de la mano con el tema migratorio, ¿no? El tema migratorio que tenemos también que genera unas condiciones complejas también para los gobernantes, ¿no? De cómo manejar esos temas de frontera. Por otro lado, la seguridad, sí, la seguridad, lo que ha pasado por un lado, está el partido político, los candidatos, que su bandera de campaña era la guerrilla de las FARC. Y si ahora no tengo a las FARC, ¿cuál es mi bandera de campaña? ¿Y contra quién lucho ahora? ¿Y quién es mi antagonista en la campaña? ¿Y quién es mi enemigo en la campaña? ¿Y quién es con qué terror, con qué miedo le llegó a los ciudadanos para que lleguen a votar si no están activas en 100% la guerrilla de las FARC por el acuerdo de paz? Pero sí, obviamente, esa seguridad se ha visto muy golpeada por lo que decía Arturo, también de los distintos grupos, los distintos actores del conflicto armado que están a sus anchas porque ya no están las FARC. También las FARC un poco era como entre ellos y se cuidaban, y bueno, usted aquí, yo allá, el ejército allá, yo en esta otra esquina, las paramilitares en la otra, el ELN en la otra, y como que ahí vamos. Pero al no estar como que tenían sus territorios distribuidos, y al no estar la fuerza, digamos, que tenía la guerrilla de las FARC, pues obviamente ahora se siguen peleando el negocio del narcotráfico entre ellos, y ahora es más cruel, más sangriento, más delincuencia común, y el Clan del Golfo, que como hemos visto en los análisis y en los estudios, está a full por todo el territorio nacional, están distribuidos en todo el territorio nacional, ¿no? Que tienen un poco como medio disminuidos al ELN, y son todas las disidencias también que resultaron. Entonces, bueno, ahí es muy válido el libro de Ariel Ávila, ¿no? ¿Por qué los matan? Los 4 factores por los que están matando los líderes sociales en Colombia, que es la pelea por la minería ilegal, o sea, por esa nueva fuente de trabajo, que la onza de oro pasó de costar 19 pesos, ¿cómo era? A 19, a pasar a 1.900 pesos una onza de oro. O dólares, pasó a $1.900, casi a $2.000 una onza de oro, de lo que antes valía nada. Entonces es el rebusque de las personas del campo y de la Colombia profunda que se van moviendo en los negocios que van fluctuando en nuestra economía ilegal. Efectivamente, en la última encuesta del DANE se decía que 1 de cada 3 colombianos no podía tener sus 3 comidas diarias, ¿cierto? Y si no me falla Miguel, si tiene el dato más exacto, el 13% de la población está en pobreza extrema y casi el 42% en pobreza. Entonces estamos en una situación compleja que va a ser un tema de campaña muy clave. Miguel. Sí, es un contexto bien difícil para el tema político, pero también para el tema de cómo llegar a convencer o a emocionar a esos posibles o potenciales votantes de esa propuesta de cambio, porque propuestas de cambio hay muchas, hay cientos de personas que se han inscrito o quieren inscribirse para llegar al Congreso, a la Cámara, pero ahí también se maneja una serie de maquinarias. Hay una cantidad de candidatos con ese voto de opinión que no sé si la opinión va a alcanzar para tanto candidato de voto de opinión. Hay una serie ahí de retos que tiene como martillo la comunicación política. Y al respecto, sé que en la ciudad de Cali van a realizar un congreso de comunicación política el 18 y 19 de noviembre, si no estoy mal, Marta. Cuéntanos qué podemos encontrar en este congreso, quiénes van a estar y bueno, qué herramientas podemos, digamos, extraer de allí para analizar un poco más a profundidad este tema de la comunicación política y las elecciones del próximo año en Colombia. Así es, Miguel, como decía Arturo, era de las cifras que hablábamos al inicio del programa. Las cifras alarmantes de pobreza y desigualdad en nuestros países
que la Organización Mundial de la Salud y las demás organizaciones internacionales que han hecho estos estudios y revelan estas cifras, dicen que la muerte por hambre, digamos, va a ser más devastadora que la muerte por la pandemia, que las personas que murieron por la pandemia, la muerte por estos altos índices de pobreza y de desigualdad profunda, que es más del 50% de nuestros países de Latinoamérica, y bueno, Argentina es como, ahí está como en los primeros lugares, ¿no? También. Y por otro lado, ahí tú decías, Miguel, bueno, y con estos índices de pobreza, ¿cómo la gente va a ir a votar? ¿Con qué ánimo? Ahí se apela a la esperanza. Eso pasó en las elecciones de Ecuador, cuando casi tumban al presidente Lenin, pero llegó la pandemia y eso lo salvó, y entonces siguieron las protestas, y bueno, después pierde el oficialismo. Pero la gente, en todas las encuestas de investigación, la gente estaba muy decepcionada, muy enojada, pero la gente tenía un halo de esperanza, de futuro, de que las cosas después iban a estar mejor. Y me parece que ese es el sentir en Colombia, que hay algún halo de esperanza por el que la gente va a las urnas, ¿no? Como después, mañana vamos a estar mejor. Y sobre lo que tú hablabas del tema del Congreso, vamos a realizar, teniendo en cuenta pues las elecciones en Colombia y todo el ambiente preelectoral y estas campañas que ya se están configurando, el Colombia Elige, un análisis sobre el Colombia Elige 2022 se va a realizar el jueves 18 y viernes 19 de noviembre en Cali, en el Hotel Intercontinental, donde vamos a tener 100 conferencistas de más de 10 países de Iberoamérica que están trabajando en estas campañas, porque como sabemos en Centroamérica en noviembre también tenemos campañas, también hay elecciones. Y ahí, bueno, vamos a trabajar estos ejes, grandes ejes, que es comunicación de gobierno, comunicación para los jóvenes, el Big Data, todo el tema de la estrategia, las estrategias de campaña, la emotividad, van a haber publicistas, los principales publicistas de estas campañas que han sido ganadoras en Latinoamérica. Y vamos a tener también una sala de ponencias, ¿no? Para docentes, investigadores, especialistas sobre estos temas de comunicación política, comunicación electoral, en 3 salas en simultánea los 2 días. Ahí vamos a estar, los esperamos, tenemos aún algunos códigos de descuento, y allí pues la idea es tener todas estas mesas de análisis y también presentación de libros sobre justamente estos retos de la consultoría política y de la comunicación política. Y van a trabajar el tema de gobernanza estratégica, ¿no? También gobernanza estratégica y también el ganamos y ahora qué, ¿no? Después de pasar las elecciones, ganamos y ahora qué, es decir, cómo ese candidato ahora le toca gobernar, le toca cumplir, es como una rendición de cuentas. Y si fue construido, como lo planteaba Miguel y Arturo, si fue una campaña de un personaje construido que no es él, eso al otro día de las elecciones se cae. Y eso en su comunicación gubernamental se cae de su peso. Y ahí es cuando nuestros gobernantes empiezan a trastabillar y les queda un poco grande la elección. O creen que ya como están en gobierno ya no necesitan equipo. Y siguen necesitando equipo porque siempre hay crisis. Está el tema de los escándalos, de las crisis. Como ustedes saben, una crisis gubernamental que Colombia creo que en estos 4 años de gobierno no ha podido salir de ninguna crisis de estas de gobierno. Luego, si se deja pasar el tiempo, se convierte en un escándalo. Y luego, cuando ya es un escándalo, es más difícil de tener estrategias para revertir el tema. Es cuando yo digo que eso es como una carrera atlética. Se pegan el carrerón de los 25K en la campaña y llegan a gobierno, y ahí es cuando se le esconden al ciudadano, los tratan mal, no les responde, etcétera. Entonces, la campaña no acaba cuando se acaban las votaciones, sino que ahí arranca una segunda etapa, y es mantenerse en esa opinión, mantenerse con esos votantes, seguir ahí pendiente, porque un candidato siempre va a querer tener un eslabón más en la política. Además, porque ya la transformación está comprobado que no se hace en 4 años o en 5 años en algunos otros países, sino que debe haber unas políticas de Estado que continúen, y eso significa que un buen gobierno o un gobierno aceptable puede ser reelegido en otra persona más adelante para que continúe con esas políticas. Entonces, si no se hace un buen gobierno, que es lo que está pasando en el caso colombiano, pues seguramente las políticas de largo plazo pues no se dan y el país no avanza.
Como dices tú, Arturo, las alianzas, estas alianzas que se requieren son muy importantes precisamente por ese objetivo común, y es el principal de las alianzas en política, es que esas tomas de decisiones y esas políticas públicas que se implementaron para sacar al país del subdesarrollo y para tener un buen futuro de país, deben ir a largo plazo, y por eso la idea es que se pase en el poder, pero manteniendo como esos acuerdos a largo plazo, como por ejemplo en el gobierno de Rafael Correa, que fue cuando él implementó esas políticas públicas a largo plazo en su gobierno para incentivar las becas de los profesionales que tuvieran doctorado. Implementó un plan a largo plazo de formar docentes, que muchos docentes de los países de Latinoamérica se fueron a Ecuador a hacer doctorado, para fortalecer el sistema educativo, porque él entiende, Rafael Correa lo tenía muy claro, que para que haya desarrollo en nuestros países hay que comenzar por la educación, y para tener educación de calidad hay que tener también docentes con formación doctoral y de investigación. Marta, muchísimas gracias por esta charla tan amena. Nos dejan pues un panorama claro, no solamente para Colombia, sino para Latinoamérica. Muchas gracias por estar en Esfera Pública. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Arturo. Y nos vemos en Cali, ¿no? Nos vemos en Cali y los esperamos. Con el código OFICINA BA tienen el 20% de descuento. Nos vemos ahí. Jueves 18, viernes 19 de noviembre. Listo. En el Hotel Intercontinental. ¿Y dónde deben inscribirse? ¿Dónde se pueden inscribir? En la página web www.colombiaelige.com. Listo. Entonces allá nos vemos. Ahí nos vemos. Chao, Marta. Un abrazo, muchas gracias. Un saludo especial a toda la audiencia de Esfera Pública. Buena tarde. Esfera Pública, 180 grados de información y 180 grados de análisis. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece.